Y fiel a su palabra, Aldarion partió otra vez ese mismo año, con 3 barcos y los más audaces de los aventureros, y se fueron sin bendiciones ni ramas, porque Meneldur prohibió que las mujeres de su casa y las de los aventureros se acercaran a los muelles, e implantó una guardia alrededor de Rómena. En ese viaje, Aldarion estuvo tanto tiempo ausente que la gente empezó a temer por él, y el mismo Meneldur estaba intranquilo a pesar de la gracia de los Valar, que había protegido siempre los barcos de Númenor. Cuando habían transcurrido 10 años desde la partida, Erendis por fin desesperó, y creyendo que había ocurrido algún desastre, o que Aldarion había decidido quedarse en la Tierra Media, y también para escapar al asedio de los pretendientes, pidió licencia a la reina, y dejando a Arménelos volvió a las tierras del oeste. Pero al cabo de otros 4 años, Aldarion regresó por fin, y sus barcos habían sido castigados y maltratados por los mares. Había navegado primero hasta el puerto de Viñalonde, y desde allí había emprendido un gran viaje a lo largo de la costa, hacia el sur, mucho más allá de sitio alguno alcanzado todavía por los barcos númenóreanos. Pero al volver hacia el norte, se topó con vientos contrarios y grandes tormentas, y escapando apenas del naufragio en el Harad, encontró Viñalonde barrido por el mar y saqueado por hombres hostiles. 3 veces altos vientos venidos del oeste le impidieron que cruzara el gran mar, y su propio barco fue alcanzado por el rayo y desarbolado, y solo con trabajo y fatiga en las aguas profundas logró al fin volver a puerto en Númenor. Muy grande fue el consuelo de Meneldur cuando volvió a Aldarion, pero lo reprendió que se hubiera rebelado contra su rey y su padre, y abandonara la protección de los Valar, arriesgando que la ira de Os se despertara y se volviera no solo contra él, sino también contra los hombres fieles que lo acompañaban. Entonces Aldarion enmendó su temple y recibió el perdón de Meneldur, que le restituyó el señorío de las naves y los puertos, y le concedió además el título de amo de los bosques. Aldarion lamentó que Erendis se hubiera marchado de Arménelos, pero era demasiado orgulloso para ir a buscarla, y en verdad no podía hacerlo, salvo para pedirla en matrimonio, y aún no estaba dispuesto a someterse. Trató de reparar el abandono en que habían caído tantas cosas durante su larga ausencia, porque había estado fuera casi 20 años, y en ese tiempo llevó a cabo grandes trabajos en los puertos, especialmente en Rómena. Comprobó que se habían derribado muchos árboles para hacer casas y otras cosas, pero no habían pensado en el futuro, y poco habían plantado para reemplazar lo que faltaba. Y viajó por Númenor de un extremo a otro examinando él mismo el estado de los bosques en pie. Cabalgando un día por los bosques de las tierras del oeste, vio a una mujer de cabellos oscuros que flotaban al viento, embozada en una capa verde abrochada al cuello con una joya brillante, y la tomó por una de los Eldar, que iban a veces a esas partes de la isla. Pero ella se aproximó, y él vio que era Erendis, y que la joya era la que él le había dado. Entonces
conoció de súbito el amor que tenía por ella y sintió el vacío de sus días. Erendis palideció al verlo y quiso alejarse a la carrera, pero él fue demasiado veloz y le dijo: «Bien merezco que huyas de mí, que he huido tanto y tan lejos, pero ahora perdóname y quédate». Entonces cabalgaron juntos a la casa de Beregar, el padre de ella, y allí Aldarion expuso claramente su deseo de comprometerse con Erendis. Pero ahora Erendis se mostró renuente, aunque de acuerdo con las costumbres y la vida de su pueblo, era ya tiempo de que se casase. El amor que sentía por él no había disminuido y tampoco se negaba por coquetería. Pero temía ahora que en la batalla que se libraría entre ella y el mar por la posesión de Aldarion no saliera vencedora. Pero para Erendis era todo o nada y no cedía con facilidad. Y temerosa del mar y culpando a todos los barcos de la tala de árboles, decidió que tendría que infligir al mar una derrota definitiva, o ella misma sería derrotada. Pero Aldarion cortejó a Erendis con asiduidad, y donde quiera ella iba, iba también él. Descuidó los puertos y los astilleros, y todos los asuntos del gremio de aventureros. No derribó árboles, y se dedicó solo a plantarlos, y tuvo más alegría en esos días que en cualquier otro día de antes, aunque no lo supo hasta que miró atrás, cuando ya la vejez había empezado. Por fin intentó persuadir a Erendis para que navegara con él en un viaje alrededor de la isla, en el barco Eámbar, porque habían transcurrido 100 años desde que Aldarion fundara el gremio de aventureros, y habría festejos en todos los puertos de Númenor. A esto consintió Erendis, ocultando su disgusto y su temor, y partieron desde Rómena y llegaron a Andunie, en el oeste de la isla. Allí, Valandil, señor de Andunie y pariente cercano de Aldarion, celebraba una gran fiesta. Y en esa fiesta bebió a la salud de Erendis, llamándola Uineniel, hija de Uinen, la nueva señora del mar. Pero Erendis, que estaba sentada al lado de la esposa de Valandil, dijo en voz alta: «No me llaméis así. No soy hija de Uinen. Ella es más bien mi enemiga». Al cabo de un tiempo, la duda asaltó otra vez a Erendis, porque Aldarion volvió a pensar en las obras de Rómena y se dedicó a levantar grandes rompeolas y construir una torre en Tol Uinen, Calmindon, la Torre de la Luz. Pero cuando esos trabajos concluyeron, Aldarion volvió a Erendis y le pidió que se casara con él. No obstante, ella se disculpó, diciendo: «He viajado con vos en barcos, señor. Antes que os dé mi respuesta, ¿no viajaréis conmigo en tierra a los sitios que amo? Conocéis muy poco de este país para alguien que ha de ser rey». Por tanto, partieron juntos y llegaron a Emerie, donde el viento mecía los prados de hierba y pastoreaban las ovejas de Númenor. Y vieron las casas blancas de los granjeros y de los pastores, y oyeron el balido de los rebaños. Allí Erendis habló a Aldarion y le dijo: «Aquí estaría yo en paz. Viviréis donde queráis como esposa del heredero del rey», dijo Aldarion,
y como reina en muchas hermosas casas según vuestros deseos. Cuando seáis rey seré vieja, dijo Erendis. ¿Dónde vivirá entre tanto el heredero del rey? Con su esposa, le dijo Aldarion, cuando sus trabajos se lo permitan, si ella no pudiera compartirlos. Yo no he de compartir mi esposo con la señora Uinen, dijo Erendis. Eso es hablar retorcido, replicó Aldarion. Igualmente podría yo decir que no quiero compartir mi esposa con el señor Orome de los bosques, porque ella ama los árboles que crecen en el descampado. Por cierto que no, dijo Erendis, porque talaríais cualquier bosque como regalo para Uinen si se os ocurre. Nombrad el árbol que améis, y se mantendrá en pie hasta morir. Amo todo lo que crece en esta isla, respondió Erendis. Entonces siguieron cabalgando largo rato en silencio, y después de ese día se separaron, y Erendis volvió a la casa de su padre. A él no le dijo nada, pero a su madre Núñez le contó las palabras que había habido entre ella y Aldarion. Todo o nada, Erendis, dijo Núñez. Así eras de niña, pero amas a ese hombre, y es un gran hombre, aparte del rango que ocupa, y no destruirás en ti el amor que le tienes sin hacerte mucho daño. Una mujer ha de compartir el amor de su marido con su trabajo y el fuego que la habita, o bien convertirlo en algo poco digno de amor. Pero dudo que entiendas alguna vez tal consejo. Lo deploro, sin embargo, porque ya es tiempo de que estuvieras casada, y habiendo dado al mundo una hermosa hija, había concebido esperanzas de que me dieras hermosos nietos. Tampoco me desagradaría que fueran criados en casa del rey. Este consejo no conmovió, por cierto, la mente de Erendis. No obstante, comprobó que el corazón no le obedecía y que sus días estaban vacíos, más vacíos que en los tiempos en que Aldarion estaba ausente, porque él residía todavía en Númenor, y sin embargo pasaban los días, y él no volvió nunca más al oeste. Ahora bien, Almarian, la reina, enterada por Núñez de lo ocurrido, y temiendo que Aldarion buscara consuelo en nuevos viajes, porque hacía ya mucho que estaba en tierra, envió un mensaje a Erendis diciéndole que volviera a Arménelos, y Erendis, instada por Núñez y por su propio corazón, hizo lo que se le pedía. Allí se reconcilió con Aldarion, y en la primavera de ese año, cuando había llegado el tiempo de la Erugierme, ascendieron con la comitiva del rey a la cima del Meneltarma, que era el monte sagrado de los Númenorianos. Cuando todos hubieron bajado otra vez, Aldarion y Erendis se demoraron en la cima, y miraron allá abajo la isla de Oesternese, verde en primavera, y contemplaron el resplandor de la luz en el oeste, donde se encontraba la lejana Avalone y las sombras en el este sobre el gran mar, y el Menel se levantaba azul sobre ellos. No hablaron, porque nadie, salvo solo el rey, hablaba en la altura del Meneltarma. Pero cuando descendieron, Erendis se detuvo un momento mirando hacia Emerie y más allá, hacia los bosques de su patria. ¿No amáis la Yozayan?, preguntó. La amo, por cierto, contestó él, aunque creo que vos lo ponéis en duda, porque pienso también en lo que puede ser en tiempos por venir, y en la esperanza y el esplendor de su pueblo, y creo que un regalo no ha de mantenerse ocioso en el tesoro.
Pero Herendis lo contradijo, diciendo: «Regalos como los que vienen de los Valar y por mediación de ellos del Único han de amarse por sí mismos ahora y en todos los ahoras. No han de darse en trueque para obtener más o algo mejor. Los Edain siguen siendo hombres mortales, Aldarion, por más ilustres que parezcan, y no podemos vivir en el tiempo por venir, no sea que perdamos este ahora por un fantasma de nuestra propia invención». Y tomando bruscamente la joya que llevaba en la garganta, le preguntó: «¿Querrías que vendiera esto para comprarme otros bienes que deseo?» «No», dijo él, «pero no lo tienes guardado en el tesoro. Sin embargo, creo que lo estimas demasiado, porque desluce junto a la luz de tus ojos». Entonces le besó los ojos, y en ese momento ella dejó de tener miedo y lo aceptó. Y se dieron palabra de matrimonio en el sendero empinado del Meneltarma. Entonces volvieron a Arménelos, y Aldarion presentó a Herendis a Tar-Meneldur como la prometida del heredero del rey. Y el rey se regocijó, y hubo alegría en la ciudad y en toda la isla. Como regalo de casamiento, Meneldur dio a Herendis una gran extensión de tierra en Emerie, y allí hizo construir para ella una casa blanca. Pero Aldarion le dijo: «Otras joyas tengo yo atesoradas, regalos de reyes de tierras lejanas a las que los barcos de Númenor han prestado ayuda. Tengo gemas tan verdes como la luz del sol en las hojas de los árboles que amas». «No», dijo Herendis, «he recibido ya mi regalo de casamiento, aunque llegó adelantado. Es la única joya que tengo o que quiero tener, y la pondré más alto todavía». Entonces él vio que ella había engarzado la gema blanca en una redecilla de plata, como una estrella, y cuando ella se lo pidió, él se la sujetó en la frente. La llevó ella así muchos años, hasta que acaeció la desgracia, y alcanzó renombre en todas partes como Tar el Estirne, la señora de la frente estrellada. Así hubo por un tiempo paz y alegría en Arménelos, en la casa del rey y en toda la isla, y está registrado en los libros antiguos que los frutos abundaron en el verano tardío de aquel año, que fue el 854 de la Segunda Edad. Pero de todas las gentes solo los marineros del gremio de aventureros no estaban contentos. Durante 15 años Aldarion se había quedado en Númenor y no condujo ninguna expedición al extranjero, y aunque había capitanes valientes que habían sido formados por él, estos capitanes no tenían ni la riqueza ni la autoridad del hijo del rey, y los viajes eran entonces más raros y breves, y rara vez dejaban atrás la tierra de Gil-galad. Además, la madera no abundaba ya en los astilleros, porque Aldarion descuidaba los bosques, y los aventureros le rogaron que volviera a trabajar otra vez. Aldarion atendió este ruego, y al principio Herendis iba con él a los bosques, pero la entristecía ver cómo derribaban los grandes árboles y cómo luego los cortaban y aserraban. Por tanto, muy pronto Aldarion iba solo y ya no estuvieron tanto juntos. Ahora bien, llegó el año en que todos esperaban el casamiento del heredero del rey, porque no era costumbre que el compromiso durara mucho más de 3 años. Una mañana de esa primavera,
Aldarion cabalgó desde el puerto de Andunie por el camino que llevaba a la casa de Beregar, y allí estaría Erendis, que había venido desde Arménelos por los caminos del interior. Cuando llegó a la cima del gran risco que dominaba la región y protegía el puerto desde el norte, se volvió y miró el mar. Soplaba un viento del oeste, como ocurre a menudo en esa estación. Amado por los que sueñan con navegar a la Tierra Media. Y unas olas de crestas blancas avanzaban hacia la costa. Entonces, de súbito, la nostalgia por el mar lo asaltó como si una gran mano le aferrara la garganta, y el corazón le golpeó con fuerza y se quedó sin aliento. Luchó por dominarse y al fin se volvió y se puso otra vez en marcha, y decidió tomar el camino a través del bosque en que había visto cabalgar a Erendis y la había confundido con una Eldar hacía ya 15 años. Casi la buscó para verla una vez más, pero ella no estaba allí y el deseo de verla le dio prisa, de modo que llegó a la casa de Beregar antes de caer la noche. Allí ella lo recibió de buen grado, pero él no dijo nada acerca de la boda, aunque todos pensaban que para eso había venido a las tierras del oeste. Con el paso de los días, Erendis observó que cuando estaban en compañía de gentes que hablaban y reían, Aldarion guardaba silencio, y si lo miraba de pronto, veía que él le clavaba los ojos. Entonces se le sobrecogió el corazón, porque los ojos azules de Aldarion le parecieron ahora grises y fríos, aunque con una especie de hambre en la mirada. Era una mirada que había visto antes con demasiada frecuencia, y le dio miedo lo que parecía pronosticar, pero calló, y Núñez, que había advertido todo lo que sucedía, se alegró, porque las palabras pueden abrir heridas, como decía ella. Al cabo de un tiempo, Aldarion y Erendis volvieron cabalgando a Arménelos, y a medida que se alejaban del mar, él se iba alegrando otra vez. Sin embargo, nada dijo a Erendis de aquello que lo perturbaba, porque en verdad estaba en guerra consigo mismo y no sabía qué hacer. Así avanzó el año y Aldarion no decía nada, ni del mar ni de la boda, pero iba con frecuencia a Rómena y pasaba el tiempo en compañía de los aventureros. Por fin, cuando llegó el año siguiente, el rey le pidió que lo visitara, y hubo paz entre ellos, y ninguna nube empañó el afecto que se tenían. «Hijo mío», dijo Tarmeneldur, «¿cuándo me darás la hija que desde hace tanto deseo? Más de 3 años han pasado ya, y ese es tiempo más que suficiente. Me asombra que puedas soportar semejante demora». Entonces Aldarion guardó silencio, pero finalmente dijo: «Me ha dado otra vez esa nostalgia, Atariña. 18 años son un ayuno muy largo. Apenas puedo estarme quieto en la cama o sostenerme sobre un caballo, y el suelo duro me lastima los pies». Entonces Meneldur se afligió y compadeció a su hijo, pero no entendía por qué estaba perturbado, pues a él nunca le había gustado navegar, y le dijo: «Ay, pero estás comprometido, y por las leyes de Númenor y el recto juicio de los Eldar y los Edain, un hombre no puede tener 2 esposas. No puedes desposarte con la mar,
pues tu novia es Erendis». Entonces a Aldarion se le endureció el corazón, porque esas palabras le recordaron su conversación con Erendis al pasar por Emerie, y pensó, aunque no era cierto, que ella había hablado con el rey. Tal era siempre el temple de Aldarion. Si creía que otros se unían para incitarlo a tomar cierto camino, enseguida se apartaba de ellos. «Los herreros pueden forjar y los jinetes cabalgar, y los mineros cavar, aunque estén casados», dijo. «¿Por qué no han de poder navegar los marineros? Si los herreros se pasaran 5 años sobre el yunque, no habría muchas esposas de herreros», dijo el rey. «Y no son muchas las esposas de los marineros, y soportan lo que deben, porque tal es la vida y la necesidad que ellas tienen. El heredero del rey no es marinero de oficio ni por necesidad». «Hay otras necesidades además de la de ganarse el pan cotidiano», dijo Aldarion, «y aún tengo muchos años por delante». «No, no», dijo Meneldur. «Das por descontada la gracia. Erendis tiene menos esperanzas que tú, y los años son más rápidos para ella. No pertenece a la línea de Elros, y ya hace mucho tiempo que viene amándote». «Se mantuvo apartada casi 12 años cuando yo solo pensaba en ella», dijo Aldarion. «No pido 1/3 de ese tiempo». «Ella no estaba comprometida entonces», dijo Meneldur. «Pero ahora ninguno de los dos es libre, y si se mantuvo apartada no dudo de que fuera por miedo a lo que ahora parece probable que ocurra si no consigues dominarte. De algún modo llegaste a acallar ese miedo, y aunque no hayas hablado con claridad, estás sin embargo obligado, creo yo». Entonces Aldarion dijo con enojo: «Sería mejor que yo mismo hablara con mi novia y no por interpósita persona». Y dejó a su padre. No mucho después le habló a Erendis de su deseo de viajar otra vez por sobre las vastas aguas y de que había perdido el sueño y el descanso. Pero ella se mantuvo sentada, pálida y en silencio. Por fin dijo: «Creí que veníais a hablar de nuestra boda». «Lo haré», dijo Aldarion. «Será no bien regreses si aguardáis». Pero al ver dolor en la cara de Erendis, se sintió conmovido y tuvo un pensamiento. «Será ahora», dijo. «Será antes de que este año acabe, y entonces haré una nave como nunca se ha hecho, la casa de una reina sobre las aguas, y navegaréis conmigo, Erendis, por gracia de los Valar, de Yavanna y de Orome, a quienes amáis. Navegaréis a tierras donde os mostraré bosques como no habéis visto nunca, donde aún ahora cantan los Eldar, o florestas más extensas que Númenor, libres y salvajes desde el principio de los días, donde todavía puede escucharse el gran cuerno de Orome, el Señor». Pero Erendis lloró. «No, Aldarion», dijo. «Me alegro de que el mundo aún tenga cosas como esas de que habláis, pero yo nunca las veré porque no lo deseo. Mi corazón pertenece a los bosques de Númenor. Ay, si por amor a vos me embarcara no volvería. Está más allá de mis fuerzas soportarlo, y si no viera la tierra moriría. El mar me odia, y ahora se venga de que os apartara de él, aunque yo huyera de vos. Idos, mi señor, pero tened piedad y no tardéis tantos años como ya antes perdí». Entonces Aldarion se sintió desconcertado,
porque había hablado con su padre dominado por la cólera, y ella le hablaba ahora con amor. No se hizo a la mar ese año, pero no tuvo paz ni alegría. «Ella morirá si no ve la tierra», dijo. «Pronto moriré yo si la sigo viendo. Por tanto, si hemos de pasar algunos años juntos, es preciso que parta, y pronto». Y se preparó para hacerse a la mar en primavera, y los aventureros fueron los únicos que se pusieron contentos entre los que estaban enterados. Se tripularon 3 navíos y zarparon de la desembocadura del Virese. Erendis misma puso la rama verde de Oyolaire en la proa del Palarrán y ocultó sus lágrimas, hasta que la nave dejó atrás los nuevos rompeolas del puerto. 6 años y más transcurrieron antes que Aldarion regresara a Númenor. Descubrió entonces que aun Almarian la reina lo recibía fríamente, y que los aventureros no eran estimados como antes, porque los hombres pensaban que Aldarion había tratado mal a Erendis. Pero en verdad había tardado más de lo que se había propuesto, porque había encontrado el puerto de Viñalonde completamente en ruinas, y los mares desencadenados habían reducido a nada los trabajos de reparación. Los hombres de cerca de las costas estaban tomando miedo a los númenorianos, o se habían vuelto abiertamente hostiles, y Aldarion escuchó rumores de cierto señor de la Tierra Media que odiaba a los hombres de los barcos. Luego, cuando quiso volver, un gran viento se levantó del sur y fue arrastrado muy lejos hacia el norte. Se demoró un tiempo en Midlond, pero cuando los barcos se hicieron a la mar, fueron arrastrados otra vez hacia el norte, a una región solitaria de hielos peligrosos, y tuvieron frío. Por fin, el mar y el viento cedieron, pero cuando Aldarion miró nostálgico desde la proa del Palarrán y vio a lo lejos el Meneltarma, vio también la rama verde y advirtió que se había marchitado. Se sintió consternado entonces, pues una rama de Oyolaire nunca se marchitaba mientras la bañara el rocío. «Se ha congelado, capitán», dijo un marinero que se encontraba a su lado. «Ha hecho demasiado frío. Me alegra, por cierto, volver a ver el pilar». Cuando Aldarion buscó a Erendis, ella lo miró profundamente, pero no se le acercó, y él estuvo un rato de pie sin saber qué decir, cosa que nunca le ocurría. «Sentaos, mi señor», dijo Erendis, «y contadme primero todos vuestros hechos. Mucho tenéis que haber visto en tan largos años». Entonces Aldarion empezó a hablar, vacilando, y ella seguía sentada mientras él contaba la historia de sus pruebas y demoras, y cuando hubo acabado, ella dijo: «Agradezco a los Valar, por cuya gracia habéis vuelto al fin. Pero también les agradezco no haber ido con vos, porque me habría marchitado más pronto que cualquier rama verde». «Tu rama verde no se acercó voluntariamente al frío glacial», respondió él. «Pero rechazadme ahora si queréis, y creo que nadie os culpará, aunque ¿no hay esperanzas de que tu amor sea más resistente que la bella Oyolaire?» «Por cierto que sí», dijo Erendis. «No se ha enfriado hasta encontrar la muerte, Aldarion. ¡Ay! ¿Cómo rechazaros cuando os veo retornar tan hermoso como el sol después del invierno? Pues que empiecen ahora la primavera y el verano», dijo Aldarion.
y que el invierno no vuelva, dijo Erendis.